Si hay algo que a la gente le gusta más que el salseo real, es ver cómo se desmorona un imperio construido sobre castillos de naipes. El pánico se ha apoderado de Meghan Markle y su equipo de relaciones públicas está en modo delirio. ¿Estás listo para desmontar la anatomía de un fracaso anunciado? Quédate que esto se va a poner bueno. Si hay algo que nos enseña la historia, es que los momentos de mayor calma suelen ser el preludio de las tormentas más feroces. Imagina la escena: es julio, un mes que tradicionalmente sumerge a las casas reales europeas en una especie de letargo estival. Las agendas se vacían, los palacios cierran sus salas más formales, y el mundo contiene la respiración esperando a que el otoño traiga de nuevo el peso del protocolo y el deber. Pero incluso en esta quietud, la vida sigue su curso tejiendo pequeñas historias que, aunque no sacuden los cimientos de ningún imperio, nos recuerdan que detrás de los títulos y las coronas hay personas de carne y hueso. Y en medio de esa calma, chicha, surgió una noticia que dibujó una sonrisa genuina en los rostros de la familia real británica. Una noticia de esas que huelen a normalidad y a futuro: el compromiso de Peter Phillips, el hijo de la princesa Anne, con Harriet Spurling. Vamos a ser sinceros, sé lo que estaréis pensando. Peter Phillips. ¿No es ese el nieto de la reina que no tiene título? Pues sí, ese mismo. El hombre que vive perpetuamente en esa extraña tierra de nadie, es de sangre real, pero sin el peso de un tratamiento de Su Alteza Real. Su vida es un fascinante estudio sobre la periferia de la corona, un lugar donde se puede disfrutar de los privilegios de un apellido ilustre sin la asfixiante obligación del servicio público a tiempo completo. El anuncio de su compromiso fue tan discreto como su propia existencia. Un comunicado oficial, casi tímido, confirmaba la unión: el señor Peter Phillips, hijo de Su Alteza Real, la princesa real y el capitán Mark Phillips, y la señorita Harriet Spurling, hija del difunto Rupert Sanders, y la señora Mary Sanders de Gloucester, han confirmado hoy su compromiso oficial. Muy bonito, sí, señor, sin grandes alardes, sin fotos posadas en los jardines de un palacio. Solo dos personas, ambas con un pasado a sus espaldas. El divorciado de Autumn Phillips, madre de sus dos hijas Savannah e Isla, y ella también con un matrimonio anterior, que decidían apostar de nuevo por el amor. Lo verdaderamente interesante, el pequeño detalle que nos revela cómo se mueven los engranajes del poder familiar, fue la mención explícita de que sus majestades el rey y la reina y los príncipes de Gales han sido informados del anuncio. Aquí es donde la cosa se pone jugosa. La inclusión de William y Catherine no es casual. Es un gesto, una señal sutil pero inequívoca de su creciente importancia, de su consolidación como el epicentro de la nueva monarquía. Ya no son solo los jóvenes, son el pilar, el centro de gravedad hacia el que todo orbita. Peter y sus hijas, de hecho, mantienen una relación muy cercana con los Gales, así que esta deferencia era en el fondo una cuestión de afecto familiar tanto como de protocolo. Y mientras el Reino Unido celebraba esta pequeña burbuja de felicidad, el resto de la realeza europea seguía con su rutina veraniega. Los royals daneses, con el rey Frederick a la cabeza, salían a presenciar el cambio de guardia en el castillo de Grousten, su residencia estival. Entre ellos, una figura curiosa, un primo del rey, un príncipe de un principado alemán, cuya historia de herencia daría para un culebrón de varias temporadas. Años de litigios, dramas familiares, y finalmente un final feliz con su esposa de más de 20 años y sus dos hijos nacidos por gestación subrogada. La historia siempre llena de recovecos inesperados. En Noruega, la futura reina, la princesa Ingrid Alexandra, se instalaba en su dormitorio universitario en Sydney, dispuesta a vivir una vida de estudiante normal, o todo lo normal que puede ser cuando te pillan entrando con una botella de prosecco en la residencia. En Mónaco, la princesa Charlene celebraba la victoria del Yacht Club en la Admiral's Cup. En Suecia, la princesa Madeleine compartía una idílica foto de sus hijos para desear un feliz verano. Y en España, los reyes acudían a un festival de cine. Pequeños destellos de normalidad de vidas que, a pesar de su excepcionalidad, se componen de los mismos momentos mundanos que las nuestras. Todo parecía en calma, pero como bien sabemos, en el universo de la realeza contemporánea, la calma es a menudo una ilusión óptica. Porque mientras unos construían futuros y otros disfrutaban del presente al otro lado del Atlántico en una mansión de Montecito, California, una mujer sentía cómo el suelo empezaba a temblar bajo sus pies. Y esa mujer era Meghan Markle. El mes de julio, tan plácido para otros, se estaba convirtiendo para ella en un lento y agónico descenso a los infiernos de la irrelevancia. El pánico, como una niebla fría, comenzaba a instalarse. Hay una verdad universal en el mundo del entretenimiento tan antigua como el propio espectáculo: no hay nada más efímero que el éxito basado en la expectación.
Y la historia de Harry y Meghan con Netflix es el ejemplo perfecto de este principio. Fue un castillo de naipes construido sobre la promesa de secretos sobre el morbo de una traición familiar contada en primera persona. Y vaya si funcionó. Al principio, imagina la escena en 2020. Netflix, el gigante del streaming, abre la chequera y pone sobre la mesa $100 millones. ¡100 millones! Una cifra astronómica, casi obscena por el simple potencial de lo que los Sussex podían contar. No compraban un producto, compraban una bomba mediática, y la bomba con el documental, Harry, Meghan, estalló. Fue un éxito rotundo, un fenómeno global, que paralizó conversaciones y llenó horas de tertulias. Por un momento pareció que la apuesta había sido un acierto maestro. Netflix había comprado el salseo del siglo y lo estaba rentabilizando. Pero aquí es donde la historia da un giro, donde la psicología de Meghan Markle choca con la fría realidad de los negocios. Porque una vez que cuentas tu gran secreto, una vez que vacías el baúl de los agravios, ¿qué te queda? La maquinaria de Hollywood exige un flujo constante de contenido de ideas de creatividad. Y ahí, en ese terreno, es donde el castillo de naipes de los Sussex empezó a tambalearse. El acuerdo no era solo por un documental, era un contrato de producción. Se esperaban series, películas, programas. Un imperio mediático a la altura del de los Obama. Pero lo que siguió al bombazo inicial fue un desierto creativo. Live to Lead, una serie de entrevistas insulsas y pretenciosas, se estrelló. Heart of Invictus, el proyecto personal de Harry, un documental sobre los juegos para veteranos, fue recibido con una indiferencia glacial. De hecho, es una ironía casi poética que las críticas y análisis sobre el fracaso de Heart of Invictus tuvieran más visualizaciones que el propio documental. El documental sobre el polo, otra idea de Harry, ni siquiera llegó a registrarse en el radar del público, fracaso tras fracaso. Y entonces llegó el proyecto estrella de Meghan, With Love Meghan. Un programa de estilo de vida, una especie de oda a la domesticidad perfecta donde ella, la duquesa de Montecito, nos enseñaría a cocinar, a arreglar flores, a ser en definitiva como ella. El concepto ya era de por sí anticuado. Era un formato que recordaba a los programas matinales de los años 90, totalmente desconectado de la era de TikTok e Instagram, donde miles de creadores de contenido hacen exactamente lo mismo pero de forma más rápida, auténtica, gratuita. El resultado fue predecible. With Love Meghan debutó en un vergonzoso puesto 383 en las listas de Netflix. Un fracaso sin paliativos. A pesar de los intentos desesperados de su equipo de relaciones públicas por maquillar las cifras, la realidad era tosuda. Cada proyecto, con la excepción del documental inicial, había costado a Netflix una fortuna. Se estima que unos 20 millones por producción, y no había generado ningún retorno. La inversión de 100 millones ya no parecía una genialidad, sino un error de cálculo colosal. Aquí es donde entra en juego la psique de Meghan. Atrapada en la jaula dorada que ella misma se había construido, se negaba a ver la realidad. Para ella, el problema no era la falta de talento o de ideas originales. El problema, como siempre, eran los demás, la prensa, los críticos, un mundo que no la entendía. Su reacción no fue la autocrítica, sino la negación. Y esa negación se tradujo en una campaña de relaciones públicas cada vez más delirante y desconectada de la realidad. Empezaron a surgir fuentes cercanas en los tabloides, especialmente en el Daily Mail, con mensajes que rozaban lo absurdo. Si estás en el tercio superior de Netflix, consigues otro acuerdo, decía una fuente anónima. Una afirmación fácilmente refutable, ya que series mucho más exitosas que la de Meghan habían sido canceladas sin contemplaciones. Otra fuente insistía: la gente renegocia. Ambas partes no pueden hablar de ello. El acuerdo no está muerto. Claro que no, guapi. Lo que no decían es que la renegociación se estaba produciendo desde una posición de absoluta debilidad por parte de los Sussex. Netflix ya no estaba comprando una promesa. Estaba evaluando un historial de fracasos. El pánico empezaba a ser palpable. La narrativa que intentaban vender era tan frágil que se rompía al menor contacto con la lógica. Y mientras el equipo de Meghan trabajaba horas extras para mantener a flote la ilusión de éxito, la maquinaria de Netflix, fría y calculadora, hacía sus propios números. Y los números no mentían. El castillo de naipes estaba a punto de derrumbarse. Cuando la realidad se vuelve insoportable, la mente humana tiene una capacidad asombrosa para construir universos paralelos. Meghan Markle, enfrentada al fracaso evidente de su aventura en Netflix, no iba a ser una excepción.
Se atrincheró en la tierra de la ilusión, un lugar mágico donde los datos no importan, la lógica es flexible, y su equipo de relaciones públicas actúa como un coro de palmeros que aplaude hasta las ideas más descabelladas. Vamos a analizar como si fuéramos arqueólogos de la propaganda las perlas que su equipo fue sembrando en la prensa, porque no tienen desperdicio. Son un manual de cómo no gestionar una crisis. Primera perla: Netflix es un socio accionista en American Riviera Orchard, así que es poco probable que dejen caer a Meghan. Sería como pegarse un puñetazo en la cara a sí mismos. A ver, vamos a tomarnos un momento para procesar esto. ¿Desde cuándo Netflix invierte en marcas de mermelada y vino de celebridades? La realidad es que Meghan es la que desesperadamente vincula su marca a Netflix para darle un aura de legitimidad. Netflix no promociona American Riviera Orchard, simplemente le permite a ella hacerlo en su programa, que es muy diferente. La idea de que el gigante del streaming tiene un interés financiero directo en que Meghan venda sus productos es sencillamente una fantasía. El verdadero puñetazo en la cara es crear un programa para lanzar tu marca y no mencionarla ni una sola vez en él como hizo Meghan. Eso sí que es de genios. Segunda perla, mi favorita personal. La gente dice que Polo fue un fracaso, pero hay que recordar que el documental de Harry y Meghan fue el más grande de la historia de Netflix en 2022. Eso por sí solo podría haberles permitido 50 fracasos. Imagina aplicar esta lógica a cualquier otro trabajo. Sí, jefe, he quemado la oficina 50 veces, pero recuerda aquel informe que entregué hace 3 años. Fue magnífico. En Hollywood te permiten 1 o 2 fracasos y con suerte. Después te acompañan amablemente a la puerta. La idea de que un único éxito te da carta blanca para malgastar decenas de millones de dólares es tan absurda que provoca hasta ternura. Tercera perla, la joya de la corona del autoengaño, With Love, Meghan, ha funcionado muy bien, especialmente en América, que es el único lugar que importa. Esta frase es una confesión en sí misma. Es el grito desesperado de alguien que sabe que ha fracasado a nivel global y trata de aferrarse a un único mercado como si fuera un salvavidas. Decir que solo América importa para una empresa global como Netflix, que tiene 2/3 de sus suscriptores fuera de Estados Unidos, no es solo ignorancia, es una estupidez supina. Es el equivalente a decir: mi película fue un desastre en todo el mundo, pero en el cine de mi barrio vendimos 3 entradas. Un éxito. Esto no es una defensa, es una rendición. Es lo que en el lenguaje de la calle se llama cope, un mecanismo de afrontamiento para no admitir la derrota. Y la campaña de desinformación no se detenía ahí. Apareció otro artículo en el Daily Mail proclamando que Meghan era una nueva mina de oro a punto de ganar más dinero que nunca. La misma gente que probablemente vaticinó que tendría un imperio de $1,000 millones ahora nos vendía esta nueva versión del cuento de la lechera. El artículo volvía a la carga con el mismo argumento cansino. Ted Sarandos sigue siendo un gran fan. Claro, como si la fascinación personal de un directivo pudiera anular las pérdidas millonarias y las decisiones de una junta de accionistas. Su apoyo es un arma secreta poderosa, insistían. Un arma que, por cierto, también puede ser la causa de su propia caída si la Junta le pide cuentas por financiar este circo. La Tierra de la Ilusión era un lugar maravilloso. Allí Meghan no solo tendría una tercera temporada de su programa si quisiera, sino que también estaba preparando especiales de Acción de Gracias y Navidad. La mujer que no tiene relación con su padre ni con su familia política, la que vive aislada en su mansión, iba a darnos lecciones sobre cómo organizar reuniones familiares. El chiste se contaba solo. Todo esto nos revela algo profundo sobre la psicología de Meghan. Su incapacidad para aceptar el fracaso, su necesidad de proyectar una imagen de éxito perpetuo, la ha llevado a un punto en el que prefiere vivir en una fantasía cuidadosamente construida antes que enfrentar la dura realidad. Pero la realidad, como el agua, siempre encuentra una grieta por la que filtrarse. Y las grietas en la fortaleza de Meghan eran cada vez más grandes y evidentes. A veces, para entender nuestro propio futuro, solo tenemos que mirar el declive de otros. Y mientras el equipo de Meghan Markle se desgañitaba intentando convencernos de que el formato de estilo de vida era el futuro, un artículo demoledor en Deadline, la Biblia de la industria de Hollywood, contaba una historia muy diferente. Una historia que era, sin saberlo, una profecía sobre el destino de Meghan. El artículo analizaba la caída de HGTV Home Garden Television, un canal que durante años fue un coloso de la televisión por cable en Estados Unidos. Era el típico canal que la gente dejaba puesto de fondo, un murmullo constante de reformas de casas, jardinería y bricolaje. Un gigante. Pero ese gigante se estaba muriendo. Según Deadline, HGTV estaba perdiendo audiencia a un ritmo alarmante, especialmente entre los jóvenes.
En los últimos 8 años había perdido casi la mitad de su público total. En el codiciado grupo demográfico de 18 a 49 años, la caída era del 26% solo en el último año. Los espectadores simplemente han abandonado el edificio y no van a volver, sentenciaba una fuente de la industria. ¿Y cuál era el culpable de esta sangría? La respuesta era tan simple como demoledora: TikTok, Instagram, YouTube. Los DIY TikTokers y las Pinterest Girlies. Una legión infinita de creadores de contenido que ofrecían exactamente lo mismo que HGTV, pero mejor, más rápido, más auténtico, más accesible y sobre todo gratis. ¿Para qué ver un programa de 1 hora sobre cómo renovar una cocina cuando puedes ver un video de 30 segundos en TikTok que te da la misma inspiración? La competencia era infinita y la barrera de entrada inexistente. Cualquiera con un teléfono móvil y una idea podía convertirse en un competidor directo de un canal de televisión multimillonario. Pero la profecía no terminaba ahí. El artículo de Deadline señalaba otros 2 problemas que eran un calco exacto de la situación de Meghan en Netflix. Primero, los costes desorbitados. HGTV pagaba a sus estrellas hasta $100 por episodio, y las renovaciones podían costar $500,000. La cadena, con miedo a perder a sus talentos, les había cedido el control creativo. Tenían tanto miedo del talento que nunca decían que no explicaba una fuente. Se arrodillaron ante el talento y ahora están sufriendo las consecuencias. ¿Suena familiar? Es la misma dinámica de Netflix con los Sussex, un cheque en blanco basado en el nombre, no en la capacidad de generar contenido rentable. Segundo, la renegociación a la baja. Como consecuencia de la caída de la audiencia y los costes inflados, todas las renegociaciones de contratos en HGTV eran para reducir salarios. Reducción era la palabra clave. Hollywood entero estaba en modo apretarse el cinturón. La era de los megaacuerdos para el talento sin importar los resultados había terminado. Ahora coge este análisis de HGTV y ponle el nombre de Meghan Markle. Es un espejo perfecto, un talento sobrevalorado y carísimo que entrega un contenido mediocre y anticuado que tarda una eternidad en producirse. Un contenido que es aburrido, artificial y carente de personalidad. Y lo más importante, un contenido que compite con un número infinito de creadores en redes sociales que son más ágiles, más auténticos y conectan mucho mejor con el público. ¿Quieres aprender a hacer pasta de forma sencilla? Hay miles de videos en TikTok. ¿Quieres trucos para ser una buena anfitriona? Instagram está lleno de ellos. ¿Quieres inspiración para decorar tu casa? Pinterest es un océano de ideas. El programa de Meghan no solo era malo, era sobre todo innecesario, superfluo. Netflix, que no es tonto, lo sabía. Ya habían intentado entrar en el género de lifestyle y se habían retirado discretamente al ver que no era rentable. El formato estaba muerto, y la historia de HGTV era la prueba irrefutable, el clavo final en el ataúd de la premisa de With Love, Meghan. La ironía es que Meghan tenía las herramientas para competir en este nuevo ecosistema. Podría haber usado su cuenta de Instagram para compartir trucos caseros diarios para generar expectación para construir una comunidad real. Pero no lo hizo. Su silencio en redes sociales, su negativa a hablar directamente a la cámara sin el filtro de una producción de Netflix, era la confesión definitiva de que ni ella misma creía en su propio producto. No le interesaba. Y si a la creadora no le interesa su contenido, ¿por qué iba a interesarle al público? La advertencia de HGTV era clara como el agua. El modelo de negocio de Meghan estaba obsoleto. El pánico que sentía no era infundado. La fiesta se estaba acabando y ella parecía ser la última en darse cuenta. En el siglo XXI, el silencio no es oro. El silencio es un vacío. Y en el universo de las marcas personales y el contenido digital, un vacío es sinónimo de muerte. Meghan Markle, la mujer que aspiraba a construir un imperio de estilo de vida, parecía no entender esta regla fundamental. Su estrategia en redes sociales, o más bien la ausencia de ella, era un suicidio comercial en cámara lenta. Imagínate esto: tienes una marca, American Riviera Orchard, que se supone que es la piedra angular de tu futuro post-realeza. Has lanzado una mermelada que se agotó porque hiciste muy pocas, y un vino que, según los que lo probaron, era bastante mediocre. Tienes un programa en Netflix diseñado para promocionar esta marca. ¿Qué es lo lógico, lo que haría cualquier empresario con 2 dedos de frente? Inundar las redes sociales con contenido. Debería estar en Instagram cada día, no con fotos posadas y perfectas de una producción de Netflix, sino ella en su cocina con su teléfono hablando a la cámara, mostrando cómo usar su mermelada en una receta nueva, dando ideas para cócteles con su rosado, compartiendo hacks de decoración, creando pequeños momentos de conexión auténtica que fidelicen a su audiencia y generen expectación para su programa. Sus competidores, los miles de influencers de estilo de vida, lo hacen a diario.
Son una fuente inagotable de contenido. Si buscas receta fácil, encuentras a alguien que te la enseña en un minuto. Si buscas idea para cena, otro creador te da la solución. Alimentan constantemente el interés de su público. Y si un seguidor encuentra a alguien que hace lo mismo que Meghan pero mejor, y con más frecuencia se irá con esa persona y se olvidará de la duquesa. Es así de simple. Pero Meghan no hacía nada de esto. Su cuenta de Instagram era un páramo. Desaparecía durante semanas dejando un silencio ensordecedor. ¿Por qué se podría argumentar que estaba de vacaciones? Claro, pero para eso se planifica el contenido con antelación. Tiene los recursos para contratar a un equipo y grabar material para un mes entero en un solo día. Pero no lo hacía. Este silencio no era solo una mala estrategia de marketing, era una declaración de intenciones. Revelaba una verdad profunda y devastadora a Meghan. No le importa su propio contenido. No tiene una pasión genuina por la cocina, la jardinería o la decoración. Son solo un medio para un fin, un disfraz que se ha puesto para intentar monetizar su fama. Si de verdad le apasionara, no podría evitar compartirlo. Igual que un aficionado a la realeza no puede evitar seguir las noticias de las casas reales, o un amante de la moda no puede dejar de fijarse en los atuendos de los demás, la pasión es un motor que no se puede apagar. Y el motor de Meghan estaba claramente apagado. Su enfoque era el de una estrella de la vieja escuela en un mundo nuevo. Creía que bastaba con su nombre y su título para que la gente acudiera en masa. Pensaba que podía lanzar un producto o un programa y luego retirarse a su torre de marfil esperando que la magia ocurriera sola. Pero el mundo ya no funciona así. Hoy el público exige conexión, autenticidad, un diálogo constante. Y ella les ofrecía un monólogo ocasional y un silencio prolongado. Esta inacción era la prueba definitiva de que no entendía el juego en el que intentaba participar, o peor aún, que lo entendía pero no estaba dispuesta a hacer el trabajo necesario. Quería los beneficios de ser una influencer sin el esfuerzo de serlo. Quería construir una comunidad sin molestarse en hablar con ella. Y mientras ella guardaba silencio, el mundo digital seguía girando a una velocidad vertiginosa. Cada día que pasaba sin publicar, nada perdía terreno. Cada silencio era una oportunidad para que un competidor más hambriento y apasionado ocupara su lugar. Su marca American Riviera Orchard no era una marca. Era un capricho, una colección aleatoria de productos sin estrategia ni mensaje. Vino en la playa, flores espolvoreadas, no tenía sentido. Era un proyecto hueco sin alma. Debería estar en Instagram cada día. No con fotos posadas y perfectas de una producción de Netflix, sino ella en su cocina con su teléfono hablando a la cámara, mostrando cómo usar su mermelada en una receta nueva, dando ideas para cócteles con su rosado, compartiendo hacks de decoración, creando pequeños momentos de conexión auténtica que fidelicen a su audiencia y generen expectación para su programa. A veces la crítica más demoledora no viene de los enemigos, sino de aquellos que han estado dentro, de los que han visto el funcionamiento de la maquinaria desde sus propias entrañas. Y, en el caso de los Sussex, la confirmación de su caos interno llegó de la mano de Lauren Sherman, una periodista del prestigioso medio Puck, quien arrojó una luz cruda y sin filtros sobre por qué el imperio de Meghan Markle estaba condenado al fracaso. Sherman, en su análisis, se hacía la pregunta que todos nos hacíamos. ¿Por qué Markle, que legítimamente vende cualquier producto que se pone, no se asoció con una firma de licencias o recaudó capital de su círculo de Montecito para empezar un negocio al estilo de Goop de Gwyneth Paltrow? La respuesta, según Sherman y sus fuentes, era un cóctel tóxico de 2 ingredientes: polarización y una asombrosa incapacidad para tomar decisiones correctas. Primero, la polarización. Es terriblemente polarizante, escribía Sherman, mucho más que Gwyneth. Mucha gente podría comprar un suéter de J. Crew que Meghan lleva, pero se sentirían avergonzados de servir una botella de su vino en una cena. Esta observación es clave. Meghan puede influir en una compra impulsiva y anónima de una prenda de una marca establecida, pero su nombre se ha vuelto tan controvertido que nadie quiere asociarse públicamente con su propia marca. Es el beso de la muerte para cualquier producto que aspire a ser un símbolo de estatus o buen gusto. El vino no solo era malo, era además el vino de Meghan Markle con toda la carga negativa que eso conllevaba. Pero el segundo punto era aún más devastador. Sherman citaba a un ex empleado de los Sussex que le dijo una frase lapidaria. La única cosa que Harry y Meghan han hecho de forma consistente es tomar la decisión equivocada. No era por falta de intentos, aclaraba otra fuente. Son horribles tomando decisiones. Le preguntan a todo el mundo y luego no siguen los consejos de nadie. Esta frase es el eco perfecto de lo que, según múltiples fuentes, ocurrió dentro de la familia real.
La historia se repetía. La misma dinámica que los llevó a su dramática salida del Reino Unido, pedir consejo e ignorarlo, y luego culpar a los demás por los resultados, se estaba replicando en su vida profesional en California. Era un patrón de comportamiento, un círculo vicioso de malas decisiones, caos y victimismo. Este testimonio desde dentro pintaba un cuadro desolador. No era solo que sus ideas de negocio fueran malas, era que el propio proceso de toma de decisiones era fundamentalmente defectuoso. Imaginemos la escena, una pareja en su mansión de Montecito, rodeada de asesores y expertos a los que han contratado a precio de oro. Pasan horas debatiendo, pidiendo opiniones, analizando datos. Y al final, después de todo ese esfuerzo, hacen exactamente lo contrario de lo que les han aconsejado guiados por su propio instinto, un instinto que, como la historia ha demostrado repetidamente, les lleva directos al precipicio. Esto explica tantas cosas. Explica por qué lanzaron una marca sin productos definidos. Explica por qué firmaron un acuerdo con Netflix sin tener una cartera de proyectos viables. Explica por qué su estrategia mediática se basa en filtraciones contradictorias y narrativas delirantes. No es un plan maestro que no entendemos, es simplemente caos, pura y simple improvisación. El dinero de Netflix, por mucho que fuera, no podía resolver este problema fundamental. Podían comprar el mejor equipo, los mejores asesores, la mejor producción, pero no podían comprar el buen juicio. No podían comprar la humildad para escuchar. No podían comprar la capacidad de tomar una decisión correcta y mantenerla. El análisis de Sherman era brutal porque no atacaba a Meghan por su personalidad o su pasado. La atacaba en el único terreno que se supone que ahora dominaba, el de los negocios. Y la conclusión era inequívoca: como empresaria era un desastre. Y ese y no otro era el verdadero motivo por el que su imperio se estaba desmoronando. No era la prensa, no era la familia real, no era el racismo. Eran ellos mismos, su propio peor enemigo. Todo el ruido, toda la propaganda y todas las justificaciones absurdas del equipo de Meghan Markle apuntaban a una única y desesperada misión: la reinvención. Intentaban convencernos de que, a pesar de los fracasos, Meghan estaba a punto de evolucionar, de transformarse en una nueva versión de sí misma, más exitosa y poderosa que nunca. Pero ¿qué marca estaba intentando evolucionar exactamente? Una marca, para existir, necesita 3 cosas: un mensaje claro, una estrategia coherente y un producto definido. Meghan no tenía ninguna de las 3. Su marca American Riviera Orchard era un concepto tan vago y abstracto que resultaba incomprensible. ¿Qué era mermelada, vino, artículos para el hogar? Un blog. Un programa de cocina era todo y no era nada. No había un mensaje central, una filosofía que uniera esos productos aleatorios. Era como si hubiera tirado un puñado de ideas de Pinterest a la pared para ver cuál se pegaba. El resultado era un batiburrillo sin sentido, una marca sin identidad. La estrategia era aún más inexistente. Las empresas de éxito construyen su lanzamiento durante meses, a veces años. Crean expectación de fin en su público, establecen una cadena de suministro y planifican lanzamientos estacionales. La estrategia de Meghan crear una cuenta de Instagram, desaparecer durante semanas y enviar unas cuantas docenas de tarros de mermelada a sus amigos famosos. Eso no es una estrategia, es un hobby caro. No había un plan de negocio visible. Los productos aparecían y desaparecían sin previo aviso. El stock era tan limitado que era imposible generar ingresos significativos. ¿Cómo se puede construir un imperio con tiradas de producción tan pequeñas? La respuesta es que no se puede. La producción a pequeña escala significa que los costes fijos son más altos y los márgenes de beneficio más bajos. Para ganar dinero de verdad necesitas volumen, producción en masa. Y Meghan parecía estar haciendo lo contrario, creando una falsa sensación de exclusividad que en realidad solo enmascaraba una falta total de infraestructura y planificación. Una fuente anónima citada en la prensa decía que se le estaba rumiando las mejores maneras de evolucionar su marca, que quiere mantener asequible. ¿Evolucionar qué? ¿Hacia dónde no se puede evolucionar algo que nunca ha sido definido? Es como intentar rediseñar un coche que solo existe como un boceto en una servilleta. El problema de fondo es que Meghan Markle no tiene una marca. Lo que tiene es un título. Su único producto real, su único punto de venta es que es la duquesa de Sussex. Todo lo demás, la mermelada, el vino, el programa de Netflix, son solo accesorios que cuelgan de ese título, intentos de monetizarlo. Pero un título no es una marca sostenible, especialmente cuando has pasado los últimos años atacando a la institución que te lo otorgó. La reinvención que su equipo de relaciones públicas intentaba vender era por tanto imposible. Estaban intentando construir un edificio sin cimientos. Y el pánico que se percibía en sus comunicaciones no era por el futuro de American Riviera Orchard.
era por la inminente desaparición de su principal fuente de ingresos, el contrato con Netflix. Ese contrato era el que pagaba el lujoso estilo de vida en Montecito, el que financiaba a su equipo y el que mantenía viva la ilusión de que eran actores importantes en Hollywood. Sin Netflix, ¿qué les quedaba? Vender mermelada. Tendrían que vender cientos de miles de tarros solo para pagar la factura de la luz. La realidad era que Megan no se enfrentaba a una reinvención, sino a un abismo. Se enfrentaba a la posibilidad de tener que trabajar de verdad, de tener que construir un negocio desde cero con sus propias ideas y su propio esfuerzo. Y a juzgar por su historial, esa era una perspectiva aterradora. Por eso, el equipo de relaciones públicas hablaba de nuevos acuerdos de un contrato de primera opción similar al de los Obama por $65 millones. Era una forma de suavizar el golpe de presentar una reducción de 35 millones como si fuera una victoria. Pero incluso esa cifra era fantasiosa. Con suerte, les ofrecerían un acuerdo mucho menor, quizás de 20 o 25 millones, y solo si Netflix decidía dar luz verde a sus proyectos, cosa que era muy poco probable. Estaban atrapados. Su único éxito se basaba en una narrativa de victimismo que ya habían agotado. Sus intentos de crear contenido original habían fracasado estrepitosamente, y su supuesta marca era un fantasma. La reinvención no era una opción. La única pregunta que quedaba era cuánto tardaría en derrumbarse todo. En el frenesí de la propaganda de los Sussex, entre las promesas de nuevos acuerdos y fortunas por venir, había un silencio particularmente revelador: el silencio sobre los proyectos que ya estaban supuestamente en desarrollo. Eran los proyectos fantasma, ideas grandilocuentes anunciadas a bombo y platillo, que con el tiempo se habían desvanecido en el éter de Hollywood como espectros de un futuro que nunca llegaría. Recordemos cuáles eran. Se habló de una película, una comedia romántica basada en el libro Meet Me at the Lake. Y más ambicioso aún, una nueva versión del clásico de Charles Dickens, Grandes Esperanzas. Imagina la audacia. La pareja que había demostrado ser incapaz de producir un documental coherente y entretenido sobre sus propias vidas, ahora iba a atreverse con la ficción, con la adaptación de obras literarias. Estos anuncios, en su momento, sirvieron para un propósito: dar la impresión de que Archewell, su productora, era un hervidero de creatividad, una potencia emergente en la industria. Pero la realidad era que eran solo eso, anuncios. ¡Humo! No había guiones, ni directores, ni actores confirmados. Solo títulos en un papel destinados a engordar un comunicado de prensa. Ahora, con el contrato de Netflix pendiendo de un hilo, el destino de estos proyectos fantasma era más que incierto. Estaban muertos, condenados a languidecer para siempre en el limbo del desarrollo. Y la razón era obvia: si ni siquiera podían hacer un buen documental, ¿cómo diablos iban a producir ficción? ¿Quién en su sano juicio en Netflix iba a confiarles un presupuesto millonario para rodar una película? Nadie. El fracaso de los documentales de Harry había sido la prueba definitiva. Heart of Invictus y Polo no solo tuvieron malas audiencias, demostraron que ni siquiera el propio Harry era capaz de generar interés sobre los temas que supuestamente más le apasionaban. Si él no podía hacer que sus propios proyectos fueran atractivos, ¿cómo iban a hacer atractiva una historia de Dickens? La situación de Archewell Productions era un reflejo perfecto del caos general. Fuentes internas sugerían que el coste de mantener la oficina y el personal rondaba los $3 millones al año. Un gasto enorme para una productora que en realidad no producía nada. Se hablaba de ajustes de cinturón en el lado de la producción, lo cual era un eufemismo para decir que probablemente empezarían a despedir gente. Este cementerio de proyectos fallidos era el síntoma de una enfermedad más profunda: la falta de una visión real. Harry y Meghan no querían ser productores, querían la etiqueta de productores, querían el estatus que conlleva tener un acuerdo con Netflix y una productora con un nombre rimbombante, pero no parecían tener el interés, la disciplina o el talento para hacer el trabajo duro que implica la producción de contenido. Y así, mientras su equipo de relaciones públicas seguía prometiendo más proyectos de ambos para Netflix, la realidad era que el pozo de las ideas estaba seco. Los proyectos fantasma de Meet Me at the Lake y Grandes Esperanzas se unirían a la larga lista de iniciativas fallidas de los Sussex, desde la fallida marca Sussex Royal hasta la efímera fundación Archewell. Eran expertos en lanzamientos, en anuncios grandilocuentes que generaban titulares por un día, pero eran terribles en la ejecución, en el seguimiento, en el trabajo constante y poco glamuroso que se necesita para construir algo duradero. Su carrera en Hollywood se estaba convirtiendo en un espejismo. Desde lejos parecía un oasis de éxito y creatividad. Pero al acercarse, uno descubría que solo había arena y los esqueletos de promesas rotas. Y en el desierto de Hollywood, los espejismos no duran mucho tiempo.
La tragedia de Meghan Markle no es solo que su contenido fuera malo, es que llegó tarde a una guerra que ya estaba perdida. Su gran idea, un programa de lifestyle, no fracasó en el vacío. Fracasó porque entró en un campo de batalla saturado, un ecosistema digital donde miles de competidores más pequeños, más rápidos y más auténticos ya se habían repartido el pastel. Para entender la magnitud de su error de cálculo, solo hay que hacer un simple ejercicio. Abre TikTok o Instagram en tu teléfono. Busca receta de pasta fácil. En 0,2 segundos tendrás ante ti cientos, si no miles de videos. Creadores de todos los rincones del mundo en sus propias cocinas, mostrándote paso a paso cómo hacer un plato delicioso en cuestión de minutes. Ahora busca trucos de anfitriona. Lo mismo. Ideas de decoración. Un océano infinito de inspiración. Esta es la competencia de Meghan. No son otros programas de televisión. Son YouTubers, Instagrammers, TikTokers. Un ejército de individuos que con solo un teléfono móvil han creado imperios de contenido y tienen varias ventajas abrumadoras sobre ella. Primero, la autenticidad. Estos creadores no tienen un equipo de producción de Netflix detrás. No hay una iluminación perfecta ni un guión edulcorado. Son ellos mismos en sus casas con sus virtudes y sus defectos. Esa cercanía, esa sensación de estar viendo a una persona real es algo que Meghan, con su producción artificial y su sonrisa perennemente ensayada, nunca podría replicar. La gente conecta con la imperfección, no con la perfección plástica. Segundo, la inmediatez y la frecuencia. Estos creadores publican contenido a diario, a veces varias veces al día. Están en un diálogo constante con su audiencia, respondiendo a comentarios, adaptando su contenido a lo que la gente pide. Crean una relación. Meghan, en cambio, aparecía una vez cada mucho tiempo con un contenido enlatado y sin ninguna interacción. Era una comunicación unidireccional y obsoleta. Tercero, el coste. Para el espectador, acceder a este universo de contenido es gratis. No necesitas una suscripción a Netflix, solo necesitas tu teléfono. Y para el creador, la barrera de entrada es prácticamente nula. No necesitan un contrato de $100 millones. Solo necesitan pasión y una buena idea. Y así, mientras su equipo de relaciones públicas seguía prometiendo más proyectos de ambos para Netflix, la realidad era que el pozo de las ideas estaba seco. Los proyectos fantasma de Meet Me at the Lake y Grandes Esperanzas se unirían a la larga lista de iniciativas fallidas de los Sussex, desde la fallida marca Sussex Royal hasta la efímera fundación Archewell. Netflix, como demostraba el caso de HGTV, ya había entendido esto. Sabían que el género de lifestyle se había trasladado a las redes sociales y que intentar competir ahí desde una plataforma de streaming era una batalla perdida. Por eso se habían alejado de ese tipo de contenido. El hecho de que hicieran una excepción con Meghan solo se explica por el morbo inicial que generaba su figura. Pero una vez pasado el efecto novedad, la cruda realidad del mercado se impuso. Lo más irónico es que Meghan podría haber jugado en este nuevo tablero. Tenía una plataforma gigantesca en Instagram. Podría haberla utilizado para construir su comunidad, para compartir su supuesta pasión y para competir de tú a tú con los influencers. Pero eligió no hacerlo. Eligió el camino de la vieja celebridad creyendo que su estatus le eximía de tener que adaptarse a las nuevas reglas. Fue un error fatal, porque en el momento en que un espectador buscando inspiración encontraba a otro creador que le ofrecía más y mejor contenido que Meghan, la perdía para siempre. Y eso es exactamente lo que ocurrió. La gente encontró alternativas, miles de ellas. Así que mientras el equipo de Meghan seguía en su burbuja hablando de acuerdos y reinvenciones, la guerra ya había terminado. Y Meghan la había perdido. No en los despachos de Netflix ni en las portadas de los tabloides, sino en los teléfonos móviles de millones de personas que simplemente encontraron a alguien mejor. El núcleo de la tragedia empresarial de Meghan Markle reside en una paradoja cruel. Su único activo real era al mismo tiempo su mayor lastre. Todo su proyecto, toda su identidad pública post-realeza se sostenía sobre una única viga: su título de duquesa de Sussex y el drama que lo rodeaba. Sin eso no habría habido contrato con Netflix, ni marca de mermeladas, ni mansión en Montecito. Pero esa misma fama tan rentable al principio se convirtió en el veneno que contaminó todo lo que intentó construir. Al principio, la fórmula era perfecta. El título le daba una plataforma global instantánea. El conflicto con la familia real le proporcionaba una narrativa irresistible de víctima y superviviente. Era una combinación explosiva que Hollywood estaba deseando comprar. Y la compró por $100 millones.
El problema es que esa fórmula tenía una fecha de caducidad muy corta. Una vez que el drama se contó en el documental de Netflix, una vez que los secretos se revelaron en el libro de Harry, la narrativa se agotó. ¿Qué quedaba? Solo el título. Y un título por sí solo no es suficiente para sostener una carrera en el mundo del contenido. De hecho, se convirtió en un obstáculo. La paradoja se manifestó de varias maneras. Primero, la credibilidad. ¿Cómo puedes posicionarte como una experta en estilo de vida hogareño y familiar cuando tu propia vida familiar es un campo de minas de conflictos públicos? La imagen de Meghan dando consejos sobre cómo ser una buena anfitriona mientras está enemistada con su padre y con toda la familia de su marido era como poco incongruente. El título que le daba la plataforma también la despojaba de la autenticidad necesaria para triunfar en ese nicho. Segundo, la polarización. Como bien señaló Lauren Sherman, el título la hacía terriblemente polarizante. La mitad del mundo la veía como un icono feminista y la otra mitad como una oportunista. Esta división tan radical hacía imposible construir una marca de consumo masivo. Podía vender un vestido porque la gente compra la prenda, no a la persona. Pero vender un producto con su nombre en la etiqueta era diferente. Comprar American Riviera Orchard era tomar partido en una guerra cultural. Y la mayoría de la gente, cuando va al supermercado, solo quiere comprar mermelada, no hacer una declaración política. Tercero, las expectativas. El título de duquesa creaba unas expectativas de calidad y exclusividad que eran imposibles de cumplir con productos mediocres como su vino. Si una influencer anónima lanza un vino regular, no pasa nada. Si lo hace una duquesa, se convierte en noticia y en objeto de burla. El título magnificaba sus aciertos, pero también, y de forma mucho más devastadora, sus fracasos. Estaba atrapada en una jaula dorada de su propia creación. Necesitaba el título para seguir siendo relevante, pero el título le impedía construir nada auténtico. Quería ser vista como una empresaria seria y una creadora de contenido, pero el público solo la veía como la duquesa que se fue. Esta paradoja explica su comportamiento errático. Sus constantes cambios de rumbo, sus proyectos fallidos, su silencio en redes sociales. Todo era el resultado de esta tensión irresoluble. No sabía quién ser. La activista global, la productora de Hollywood, la gurú del estilo de vida intentó serlo todo a la vez y no consiguió ser nada. Al final lo único que le quedaba era la controversia. El único momento en que su nombre generaba verdadero interés era cuando se producía un nuevo capítulo de su conflicto con la familia real. Pero vivir de la polémica es agotador y a la larga destructivo. Te consume a ti y consume el interés del público. Meghan se enfrentaba a una elección imposible. Podía abandonar el título y el drama, intentar ser una persona normal y construir una carrera desde cero perdiendo su única fuente de poder. O podía seguir aferrándose a él, viviendo de la fama tóxica que le proporcionaba, pero siendo incapaz de crear nada de valor real. A juzgar por los acontecimientos, parecía haber elegido la segunda opción, y ese camino solo conducía a un lugar: la irrelevancia. Mientras el equipo de Meghan se aferraba a la esperanza de un nuevo acuerdo, una pregunta mucho más inmediata y peligrosa flotaba en el aire. ¿Qué pasaría con la segunda temporada de With Love, Meghan? Ya estaba grabada, lista para ser lanzada en septiembre, y todo apuntaba a que su destino sería aún peor que el de la primera. El primer problema era el factor novedad, o más bien la ausencia de él. La primera temporada, a pesar de su fracaso en las listas, se benefició del morbo inicial. La gente tenía curiosidad. ¿Qué iba a mostrar? ¿Cómo era su casa? ¿Aparecerían sus hijos? Esa curiosidad en gran parte ya había sido saciada. El misterio se había disipado. La gente ya había visto el programa y la mayoría había decidido que no merecía la pena. El segundo factor era la controversia. La primera temporada contó con un pequeño pico de interés gracias a la polémica entrevista con Mindy Kaling, donde se discutieron temas raciales y sociales. Fue un momento de salseo que generó titulares. Si la segunda temporada carecía de un momento similar, de un invitado polémico o de una declaración incendiaria, no tendría nada a lo que agarrarse. Sería simplemente más de lo mismo: Meghan arreglando flores y cocinando recetas que puedes encontrar en Pinterest. El tercer y más importante factor era la competencia, que en el tiempo transcurrido desde la primera temporada no había hecho más que crecer. Los espectadores, que sintieron un mínimo interés por el contenido de Meghan, pero se quedaron con ganas de más, probablemente ya habían encontrado a otros creadores que sí satisfacían su demanda. Habían migrado a otras plataformas, a otros perfiles que les ofrecían un flujo constante de inspiración. ¿Por qué iban a volver a un programa que les había dejado a medias? La predicción era por tanto sombría.
La segunda temporada de With Love, Megan estaba destinada a tener una audiencia aún menor que la primera. Y si la primera ya había debutado en el puesto 383, la segunda corría el riesgo de ni siquiera entrar en el radar. Para Netflix, esto representaba un dilema. Lanzar la temporada significaba asumir otro fracaso público, otra muesca en el historial de su acuerdo fallido de $100 millones. No lanzarla significaba admitir la derrota de antemano y posiblemente enfrentarse a una batalla legal con los Sussex. Lo más probable era que la lanzaran sin hacer mucho ruido, cumpliendo con su obligación contractual y esperando que pasara desapercibida lo más rápido posible. Y aquí es donde la narrativa del equipo de Megan chocaba de nuevo con la lógica empresarial. Insistían en que Netflix estaba interesado en su marca, que la apoyaba, pero las acciones de Netflix decían lo contrario. ¿Por qué no se incluyó American Riviera Orchard en el proyecto Netflix House, una experiencia inmersiva donde los fans pueden comprar productos de sus series favoritas? Si Netflix de verdad creyera en la marca de Megan, ese habría sido el lugar perfecto para promocionarla, pero no lo hicieron. La conclusión era evidente. Netflix no tenía ningún interés real en el imperio de lifestyle de Megan. Habían hecho un experimento, y el experimento había fallido. La segunda temporada no era una apuesta de futuro. Era el último y melancólico capítulo de un error muy caro. Para Megan, el inminente fracaso de la segunda temporada significaba que el pánico solo podía ir en aumento. La puerta de Netflix se estaba cerrando, y eso significaba que la principal fuente de financiación para su lujoso estilo de vida estaba a punto de secarse. La idea de que tenía que trabajar de verdad, de que el dinero ya no caería del cielo solo por ser quien era, debía de ser una fuente de ansiedad insoportable. El crazy, como dirían los anglosajones, la locura estaba empezando a asomar. La desesperación por demostrar que su formato era ganador cuando todas las pruebas apuntaban a lo contrario solo podía intensificarse. La segunda temporada no sería una redención. Sería la confirmación final de su fracaso. Y después de eso solo quedaría el silencio. En el corazón de la crisis de Meghan Markle yace una disonancia cognitiva casi perfecta, un abismo entre la imagen que proyecta y la realidad que vive. Es el espejismo de Montecito, una vida de opulencia, activismo y éxito creativo que al examinarla de cerca se revela como una fachada frágil sostenida por un único y precario pilar. La imagen que nos venden es la de una pareja poderosa e influyente. Productores de Hollywood, filántropos globales, iconos culturales, viven en una mansión de ensueño en California rodeados de celebridades dando forma al debate público y construyendo un imperio mediático desde cero. Es una narrativa de empoderamiento, de independencia, de triunfo sobre la adversidad de una institución arcaica. Pero la realidad, la que se esconde detrás de las puertas de esa mansión, parece ser muy diferente. Es una realidad de fracasos profesionales, de proyectos cancelados y de una creciente irrelevancia. Una realidad donde su única fuente de ingreso significativa, el contrato con Netflix, está a punto de expirar no por un éxito arrollador, sino por un rendimiento decepcionante. La disonancia es palpable en cada aspecto de su vida pública. Proyectan la imagen de productores creativos, pero su productora Archewell apenas ha producido nada de valor. Sus grandes ideas, como la adaptación de Grandes Esperanzas, son proyectos fantasma que nunca verán la luz del día. Proyectan la imagen de empresarios de éxito con su marca American Riviera Orchard, pero la marca no tiene una estrategia clara, ni un volumen de producción significativo, ni un mensaje coherente. Es más un capricho personal que un negocio viable. Proyectan la imagen de una pareja unida y centrada en la familia, pero se definen públicamente por sus conflictos familiares, tanto con la familia de ella como con la de él. La misma persona que quiere darnos lecciones sobre reuniones familiares en un especial de Navidad es la que ha cortado lazos con casi todos sus parientes. Este contraste entre la fachada y la realidad es lo que genera esa sensación de caos y pánico en su comunicación. Sus comunicados de prensa y las filtraciones de sus fuentes cercanas no son una estrategia de relaciones públicas, son un intento desesperado de apuntalar el espejismo. Son un esfuerzo por hacer que la realidad se ajuste a su narrativa en lugar de ajustar su narrativa a la realidad. Cuando dicen que With Love, Megan funcionó bien en América, no están presentando un dato, están intentando redefinir el concepto de éxito para que su fracaso quepa en él. Cuando insisten en que el acuerdo con Netflix no está muerto, no están informando sobre una negociación, están suplicando que la ilusión de relevancia continúe un poco más.
El espejismo de Montecito es en esencia una negación de la realidad. Es la creencia de que si repites una mentira suficientes veces, se convertirá en verdad. Pero el mundo de los negocios de Hollywood no funciona así. Los números, las audiencias y los beneficios son inmunes a la propaganda. Lo más trágico de este espejismo es que les impide aprender y evolucionar. Atrapados en su propia narrativa de éxito y victimismo, son incapaces de ver sus propios errores. Como decían sus ex empleados, son horribles tomando decisiones porque le preguntan a todo el mundo y luego no siguen los consejos de nadie. Creen que siempre tienen la razón incluso cuando todas las pruebas demuestran lo contrario. Y así, el abismo entre la imagen y la realidad se hace cada vez más grande. Y a medida que crece el pánico se intensifica, porque saben en el fondo que un espejismo no puede durar para siempre. Tarde o temprano, la realidad del desierto se impone. Y para ellos, el desierto era un futuro sin Netflix, sin ingresos fáciles y sin la atención del mundo. Un futuro en el que tendrían que enfrentarse a la pregunta más aterradora de todas sin el drama y sin el título, ¿quiénes son realmente Harry y Meghan? En toda esta saga de ambición, fracaso y pánico, hay una figura extrañamente ausente, un personaje secundario en su propia vida, el príncipe Harry. Mientras Meghan se movía frenéticamente orquestando una campaña de relaciones públicas cada vez más delirante, Harry parecía haberse desvanecido, un príncipe fantasma que deambulaba por los jardines de su mansión de Montecito. Todo el ruido, toda la crisis, llevaba el sello inconfundible de Meghan. Era ella la que, según las fuentes, estaba en modo pánico. Eran sus proyectos de lifestyle los que estaban en el centro del debate. Era su marca la que se desmoronaba. Todo gritaba Meghan. Y Harry... ¿Dónde estaba Harry? Su ausencia era tan notable que casi parecía intencionada. Parecía totalmente desconectado de la mayor parte de esta debacle. Sus propios proyectos en Netflix, Heart of Invictus y Polo, habían sido fracasos aún más rotundos que los de su esposa, pero él no parecía estar librando la misma batalla desesperada por su reputación. Aceptó la derrota con un encogimiento de hombros y se retiró a un segundo plano. Esta dinámica de pareja es fascinante desde un punto de vista psicológico. Revela una inversión de roles casi de manual con respecto a la institución que abandonaron. En la familia real, Harry era el protagonista, el príncipe de sangre, y Meghan era la actriz secundaria que se adaptaba a su mundo. En California, los papeles se habían invertido por completo. Meghan era la fuerza motriz, la estratega a la que luchaba por su supervivencia en Hollywood. Y Harry se había convertido en su consorte, un apéndice de lujo a sus ambiciones. Su rol parecía limitarse a ser el príncipe Harry cuando era necesario prestar su título y su presencia para dar legitimidad a los proyectos de ella. Pero no parecía haber una pasión, una iniciativa propia más allá de los Juegos Invictus, un proyecto que irónicamente nació y creció bajo el paraguas de la monarquía que tanto critica. Esta pasividad plantea una pregunta inquietante. ¿Es Harry feliz? ¿O está simplemente resignado? Las imágenes que veíamos de él eran las de un hombre que a menudo parecía perdido, con la mirada vacía, como si estuviera interpretando un papel que no entendía del todo. El chico divertido y carismático que el mundo conoció parecía haber sido reemplazado por una figura sombría y algo melancólica. Quizás después de la catarsis de su libro Spare, ya no le quedaba nada más que decir. Había vaciado su cargador de agravios y ahora se encontraba en un limbo existencial sin un propósito claro más allá de ser el marido de Meghan Markle. O quizás simplemente no tenía el estómago para el juego de Hollywood. A diferencia de Meghan, que creció en ese ambiente y parece disfrutar de la lucha por la fama, Harry es un producto de un mundo completamente diferente. Un mundo de deber, estructura y servicio. El caos, la superficialidad y la competencia despiadada de la industria del entretenimiento podrían serle completamente ajenos y agotadores. Sea cual sea la razón, su retirada de la primera línea de batalla era significativa. Demostraba que el proyecto Sussex en América no era un proyecto de pareja. Era el proyecto de Meghan, impulsado por sus ambiciones y sus miedos. Y Harry era solo un pasajero. Esta dinámica también hacía que el futuro fuera aún más precario. Si todo el peso de la supervivencia profesional recaía sobre los hombros de Meghan, y ella estaba demostrando ser incapaz de soportarlo, ¿qué pasaría cuando todo se derrumbara? ¿Seguiría Harry a su lado en silencio o buscaría su propio camino? De regreso a algo que le resultara más familiar. El factor Harry era la gran incógnita en la ecuación de los Sussex. Su silencio era tan elocuente como los gritos de pánico de Meghan. Y en ese silencio se podía intuir la historia de un hombre que había renunciado a un reino por amor solo para encontrarse perdido en el desierto de los sueños rotos de otra persona.
El único producto que Harry y Meghan han vendido con éxito es su propia historia, una historia íntimamente ligada a su estatus real. Sin embargo, en su afán por monetizar ese estatus, han cometido un error estratégico fundamental, han devaluado su único activo verdaderamente valioso. Han convertido la exclusividad de la realeza en una mercancía barata y el mercado, como siempre, ha reaccionado con indiferencia. Pensemos en la mística de la realeza. Su poder reside en el misterio, en la distancia, en la sensación de que son diferentes, de que viven según un código de honor y de ver que está por encima de las preocupaciones mundanas. Durante siglos, la monarquía británica ha cultivado esta aura con una maestría exquisita. Hablan poco, revelan menos y se envuelven en un velo de protocolo y tradición que los hace parecer casi intocables. Harry y Meghan en su huida cogieron ese velo, lo rasgaron en pedazos y lo vendieron al mejor postor. Primero lo vendieron a Oprah Winfrey en una entrevista que, si bien les generó una enorme atención, rompió la regla de oro de la realeza: nunca ventilar los trapos sucios en público. Al hacerlo, se rebajaron del nivel de príncipes al de concursantes de reality show, contando sus penas a cambio de audiencia. Luego lo vendieron a Netflix por $100 millones. Convirtieron sus recuerdos familiares, sus fotos privadas y sus quejas personales en un producto de consumo masivo. La intimidad, que es la joya de la corona de cualquier familia, se convirtió en un capítulo más del catálogo de una plataforma de streaming disponible entre una serie sobre asesinos en serie y una comedia romántica. Finalmente, Harry vendió los restos de su alma en su libro Spare. No quedó ningún secreto por contar, ninguna anécdota demasiado personal o humillante por revelar. Desde la pérdida de su virginidad hasta sus peleas a gritos con su hermano, todo quedó expuesto a la luz pública. En cada uno de estos pasos ganaron dinero y atención a corto plazo, pero a largo plazo estaban destruyendo la base de su propio valor. Porque una vez que el misterio se ha ido, una vez que cada secreto ha sido contado, ¿qué queda? ¿Por qué debería el mundo seguir prestando atención? Se convirtieron en algo peor, que polémicos se volvieron previsibles, aburridos. Esta devaluación tuvo consecuencias directas en sus proyectos. El programa de lifestyle de Meghan fracasó en parte porque intentaba vender una fantasía de elegancia y exclusividad ducal, cuando ella misma había pasado años demostrando que su vida era tan caótica y llena de dramas como la de cualquiera. ¿Cómo puedes vender el sueño de ser una princesa cuando has dedicado tanto esfuerzo a contarnos la pesadilla que es serlo? Los proyectos de Harry fracasaron porque, fuera del contexto del drama familiar, a nadie le importaban sus pasiones personales. El público no estaba interesado en Harry, el aficionado al polo. Estaba interesado en Harry, el príncipe herido que atacaba a su familia. Han caído en la trampa de la celebridad moderna, la creencia de que la sobreexposición es sinónimo de relevancia. Pero con la realeza, la fórmula es exactamente la contraria. Su poder reside en la subexposición, en el silencio, en lo que no se dice. La reina Isabel II reinó durante 70 años, y el mundo apenas conocía sus opiniones personales. Esa era su fuerza. Harry y Meghan eligieron el camino opuesto, y ahora están pagando el precio. Han agotado su historia. Han devaluado su título hasta convertirlo en una nota a pie de página en la historia del entretenimiento. Y se han encontrado con que una vez que has vendido tu alma es muy difícil volver a comprarla. El mercado ya ha pasado a la siguiente novedad, y ellos se han quedado con un título devaluado y un futuro incierto como reyes de un reino que ellos mismos destruyeron. La pregunta que resuena en los pasillos vacíos de Archwell Productions es tan simple como aterradora: ¿qué viene después? Con el contrato de Netflix evaporándose como un espejismo en el desierto californiano, el futuro de Harry y Meghan se presenta no como un lienzo en blanco lleno de oportunidades, sino como un abismo. Su equipo de relaciones públicas, en un último y patético intento de control de daños, habla de un acuerdo de primera opción con Netflix. Es una forma elegante de decir que ya no tienen un contrato garantizado. Significa que pueden proponer ideas, pero Netflix tiene el poder de decir no gracias. Y si Netflix dice que no, ellos son libres de llevar su idea a otra parte, pero ¿quién querría comprarla? ¿Qué otra plataforma, después de ver el historial de fracasos y los costes inflados de los Sussex en Netflix, estaría dispuesta a arriesgar millones en ellos? La respuesta es probablemente nadie. Han demostrado ser una inversión de alto riesgo y bajo rendimiento. El resto de Hollywood ha estado observando y ha tomado notas. Así que sin el colchón financiero de Netflix, sus opciones se reducen drásticamente. La primera opción es intentar que su marca American Riviera Orchard funcione de verdad. Pero como hemos visto, esto requeriría un cambio radical de estrategia. Necesitarían un plan de negocio real, una cadena de suministro, una estrategia de marketing coherente y, sobre todo, un trabajo duro y constante.
Requeriría que Meghan se arremangara y se convirtiera en una verdadera empresaria, algo que hasta ahora no ha demostrado ni el interés ni la capacidad de hacer. La segunda opción es el circuito de conferencias y el activismo. Podrían intentar posicionarse como líderes de opinión globales, dando discursos sobre salud mental, empoderamiento femenino o el medio ambiente. El problema es que su credibilidad en estas áreas también ha sido dañada. ¿Cómo puedes dar lecciones sobre sostenibilidad mientras viajas en jets privados? ¿Cómo puedes hablar de salud mental cuando tu principal estrategia para lidiar con tus problemas ha sido culpar a otros en entrevistas pagadas? Su hipocresía se ha vuelto tan evidente que sus mensajes suenan huecos. La tercera y más probable opción a corto plazo es que Harry escriba otro libro. Spare fue un éxito de ventas y la editorial probablemente estaría encantada de tener una secuela. Pero ¿qué más le queda por contar? Más anécdotas sobre su infancia, más ataques a su familia. Cada nuevo libro solo serviría para devaluar aún más su imagen y alejarlo permanentemente de cualquier posibilidad de reconciliación. Sería pan para hoy y hambre para mañana. El verdadero problema es que todas estas opciones giran en torno a ellos mismos, a su historia personal. No han logrado crear nada que sea más grande que ellos, nada que pueda sobrevivir sin su drama personal como combustible. Los Obama, con quienes tanto les gusta compararse, crearon Higher Ground Productions para contar las historias de otros. Produjeron documentales y películas aclamadas por la crítica que no tenían nada que ver con sus vidas en la Casa Blanca. Construyeron algo externo a ellos. Harry y Meghan han demostrado ser incapaces de hacer eso. Su universo es un espejo que solo los refleja a ellos mismos. Y así el futuro se presenta sombrío. Un futuro de proyectos más pequeños, de acuerdos menos lucrativos, de una atención mediática decreciente. Un futuro en el que podrían pasar de ser actores globales a meras celebridades de segunda fila, recordados no por lo que construyeron, sino por lo que destruyeron. El espejismo de Montecito se está desvaneciendo y lo que queda es la dura luz del día. Y en esa luz se ve a una pareja que lo apostó todo a una sola carta, su historia de víctimas de la realeza, y ahora que esa carta ha sido jugada, se encuentran con que no tienen más ases en la manga. El abismo les devuelve la mirada y no parece haber ningún puente a la vista. Mientras la saga de los Sussex se desarrollaba como un drama de Hollywood con tintes de tragedia griega al otro lado del charco en el Reino Unido, se estaba contando una historia muy diferente. Una historia de silencio, deber y construcción paciente. Era la historia del príncipe William, y su contraste con su hermano no podría ser más elocuente. Mientras Harry y Meghan se quejaban de su jaula dorada, William aceptaba la suya y empezaba a redecorarla desde dentro. Mientras ellos vendían su privacidad al mejor postor, él protegía la suya con una ferocidad tranquila. Y mientras ellos anunciaban proyectos grandilocuentes que nunca se materializaban, él ponía en marcha iniciativas concretas con un impacto real. Un ejemplo perfecto fue el anuncio casi simultáneo a la crisis de Netflix de su hermano de su proyecto Homewards. A través del Ducado de Cornualles, la vasta propiedad que ahora gestiona, William impulsó la construcción de un complejo de viviendas asequibles en el sur de Londres, destinado a jóvenes menores de 25 años, 16 pisos. No es una solución a la crisis de la vivienda en el Reino Unido, pero es un comienzo. Es algo tangible. Ladrillos y mortero en lugar de comunicados de prensa y promesas vacías. El lema de William a través de Homewards es eliminar la falta de hogar. Una meta increíblemente ambiciosa, quizás imposible. Pero el hecho de que esté utilizando los recursos de la corona no para su beneficio personal, sino para abordar un problema social complejo, habla por sí solo. Es la antítesis del modelo de los Sussex. El contraste se extiende a su estilo de comunicación. William y Catherine han dominado el arte de la comunicación real en el siglo XXI. Usan las redes sociales para mostrar su trabajo, para conectar con el público, pero siempre manteniendo una línea clara entre lo público y lo privado. Comparten fotos de sus hijos en sus cumpleaños, controlando ellos la narrativa, pero nunca los expondrían en un documental de Netflix. Entienden que la fuerza de la monarquía reside en un delicado equilibrio entre la cercanía y la majestad. Mientras Meghan luchaba por definir su marca, la marca de William se definía por sus acciones. Su marca es la estabilidad, el deber, la continuidad. No necesita vender mermelada porque su producto es el servicio público. Es un modelo mucho menos glamuroso que el de Hollywood, pero infinitamente más sólido y duradero. Esta divergencia de caminos es una lección silenciosa sobre dos formas de entender la vida y el privilegio. Harry y Meghan vieron su estatus como un activo a monetizar, una plataforma para su propia fama y fortuna. William lo ve como una responsabilidad, una herramienta que debe ser utilizada para el bien común. Y el público a largo plazo no es tonto.
Puede que el drama de los Sussex genere más titulares a corto plazo, pero es la constancia y el trabajo silencioso de William lo que construye la confianza y el respeto. Mientras la estrella de Harry y Meghan se apaga en el cielo de California, la de William se consolida lentamente como el futuro firme y predecible de la monarquía británica. No se trata de decir quién es bueno y quién es malo. Se trata de observar dos respuestas radicalmente diferentes a las mismas circunstancias. Uno eligió el camino del ruido, la queja y el yo. El otro eligió el camino del silencio, el trabajo y el nosotros. Y la historia, como siempre, será la que juzgue cuál de los dos caminos conduce a un legado perdurable y cuál a un callejón sin salida. Y así llegamos al final de nuestra historia. O más bien al final de un capítulo, porque el drama de los Sussex parece destinado a tener tantas secuelas como una película de superhéroes de bajo presupuesto. Pero si nos detenemos un momento y miramos hacia atrás, ¿cuál es el legado, la lección que nos deja todo este ruido? La historia de Meghan Markle no es en el fondo la historia de una actriz que se convirtió en princesa. Es una tragedia moderna sobre la ambición desmedida y la incapacidad de encontrar un propósito real. Es la historia de una mujer que tuvo el mundo a sus pies y en su prisa por poseerlo lo dejó escapar entre sus dedos. Su legado hasta ahora no es el de una productora de éxito, ni el de una empresaria innovadora, ni el de una filántropa que cambió el mundo. Su legado es el del ruido. Un ruido constante de quejas, de acusaciones, de promesas rotas y de fracasos justificados con propaganda. Un ruido que al principio fue ensordecedor y capturó la atención del mundo, pero que con el tiempo se ha vuelto monótono, repetitivo y en última instancia irrelevante. Como el zumbido de un electrodoméstico defectuoso que al final simplemente aprendes a ignorar. Nos enseñó una lección valiosa sobre la naturaleza de la fama en la era digital, que la atención no es lo mismo que el respeto, que generar titulares no es lo mismo que construir un legado, y que contar tu historia una y otra vez no te convierte en un buen narrador, solo en una persona que se niega a pasar la página. Quizás la mayor ironía de todas es que en su búsqueda desesperada por controlar su propia narrativa, ha perdido el control por completo. Se ha convertido en una caricatura de sí misma atrapada en un ciclo de victimismo y autoengaño del que parece incapaz de escapar. Quería ser la heroína de su propia historia, pero ha terminado siendo la antagonista involuntaria en la historia de la consolidación de William y Catherine como el futuro de la corona. Y Harry, el príncipe que lo abandonó todo por ella, permanece a su lado un eco silencioso de lo que podría haber sido. Su tragedia es quizás aún más profunda, la de un hombre que en su intento de escapar de la sombra de su familia, ha terminado viviendo bajo la sombra de las ambiciones fallidas de su esposa. Al final, la historia de Meghan Markle nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Fue una oportunista sin escrúpulos o una víctima de un sistema que no supo entenderla? ¿Fue una mujer con grandes sueños o simplemente una mujer que quería ser famosa a cualquier precio? Quizás, como con tantas figuras históricas, la verdad se encuentre en un punto intermedio en la compleja y a menudo contradictoria naturaleza del ser humano. Entender su historia no es perdonarla ni condenarla, es aprender. Es aprender que la autenticidad no se puede fabricar, que el trabajo duro no se puede sustituir con relaciones públicas y que un título, por muy noble que sea, no puede llenar el vacío de un propósito real. Y por eso, aunque el ruido de Montecito se vaya apagando, su historia seguirá resonando como una advertencia. Una advertencia sobre el peligro de construir tu casa sobre la arena de la fama efímera en lugar de sobre la roca sólida del carácter y la integridad. Y esa, amigos, es una lección que ni todo el dinero de Netflix puede comprar. Pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante analizar este desmoronamiento en tiempo real. ¿Cuál creéis que será su próximo movimiento? ¿Hay alguna forma de que puedan darle la vuelta a esta situación? Te leo en los comentarios. Como siempre, si te ha gustado el video, te agradecería enormemente que dejaras un like. Y si no sabes qué comentar, me puedes dejar este emoticono de aquí en los comentarios y yo te daré un corazón tan pronto como pueda. No olviden suscribirse a Finalmente lo confesaron y activar las notificaciones para no perderos ninguna de estas historias que, como veis, a menudo superan la ficción. Muchísimas gracias a los miembros del canal por vuestro apoyo. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. ¡Chao!